Mire lo que dice la Biblia. La palabra de Dios nos dice, desead como niños recién nacidos. ¿Qué hace el niño cuando tiene hambre? Llora. ¿Sí? Pero usted tiene sueño, no quiere que llore. ¿Pero qué hace el niño? Sigue llorando. Tiene hambre. Y lo demuestra. Lo demuestra. Desea como niño recién nacido la leche espiritual que no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Se crece para salvación. Es para beneficio nuestro. Pero dice que la leche puede ser adulterada. Y creo que es de común conocimiento. Yo me acuerdo cuando el lechero traía con caballos un carro, aquellos cilindros grandes donde metía un cucharón grande y le daba, usted salía con un recipiente, el cucharón tenía la medida, 1 litro, 2 litros, pero como eso no lo controlaba nadie, era del tambo donde estaban los animales, las vacas, pero alguien le podía echar en 10 litros de leche, 1 de agua, y nadie sabía nada. ¿Qué pasaba cuando se le agregaba el agua? Estaba adulterada. Estaba adulterada la leche. Entonces Dios nos dice, tienen que tener cuidado con la palabra de Dios que reciben, con lo que van a comer. Porque hay mensajes que son muy atrayentes, ¿sí? Muy carismáticos, pero usted tiene que tener el oído afinado, y de eso quiero hablarles hoy, para poder recibir o rechazar. Hay veces que va a escuchar usted una palabra que parece que es de Dios, pero como que no le calza. Como que hay algo ahí que no sé. Entonces, ¿qué es lo que debemos desear? La leche espiritual, ¿qué? No adulterada. Gloria a Dios. Ese fue mi primer negocio, vender leche no adulterada, que era en botella. Tenía un sello arriba que nadie podía abrir, y entonces yo le hacía la competencia al de la leche adulterada. A lo mejor había algún lechero que no la adulteraba, pero... Entonces ahora vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 1-8. 2 de Timoteo 4. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Él nos dice que cuando Él venga va a juzgar vivos y muertos. Que prediques, ¿qué? Dígalo fuerte, ¿qué? Nada mejor que la palabra. La iglesia no es un instituto de psicología. La iglesia sí trata con el alma de las personas. Y quien lo habla es el creador, el que creó el alma y el espíritu. Él sabe lo que más necesitamos nosotros. Y acá dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique, digámoslo, ¿qué? En la iglesia se debe, ¿qué? Predicar la palabra de Dios. Y luego dice, que instes a tiempo y aun cuando parece fuera de tiempo. No, pero no era momento para ponerse a predicar, pero siempre que tenga la oportunidad, tiene que hacerlo. Y dice, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Bueno, hoy estamos en una sociedad altamente sensitiva, que si usted le dice algo que no le gusta, se levantan y se van, porque la gente está orgullosa y hay que tener mucho tacto para tratarlo. Pero Jesús, cuando decía las cosas, las decía directo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y usted sabe que la Biblia es un libro altamente profético, nos habla de las cosas por venir. Entonces dice acá, porque vendrá tiempo cuando ¿qué? No sufrirán la sana doctrina. ¿Qué? ¿Quién es que sufre la sana doctrina? La carne. La carne sufre la sana doctrina. Quiere que todo sea más o menos, no sea fanático tampoco, ¿sí? Poco de carne,
poco de espíritu. Pero dice que va a venir un tiempo, está hablando de la iglesia, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. No es que no va a haber iglesia llena, sí, pero dice, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Esto quiere decir, de acuerdo a sus propios pensamientos e incluso debilidades, y transmitirán un mensaje de acuerdo a lo que ellos sienten, no de acuerdo a lo que dice la Biblia. Pero eso es muy importante, que usted tenga un oído fino para escuchar la palabra de Dios, especialmente cuando hay tantos predicadores a través de los medios sociales y hay gente que a veces parecería que tuviera más de un pastor. Usted tiene que tener un pastor, no puede tener 10. Usted tiene que tener un pastor y seguirlo y obedecerlo. Yo quiero que aquellos que salgan de nosotros como pastores y ministros del Señor, porque va a seguir fluyendo, que se mantengan firmes en lo que han aprendido, que es la reverencia a Dios, la intimidad, el amor a Dios, el respeto a Dios. Dice que los que van a traer la palabra son personas que son maestros conforme a su propia concupiscencia. La Biblia enseña que la concupiscencia en nosotros tiene que morir, ¿sí? Que son los deseos de la carne que batallan contra el alma, que tienen sus propios deseos y quieren disfrutarlo. Entonces, ¿cómo podemos luchar contra eso? La palabra de Dios te ayuda. Cuando la palabra de Dios tú vienes y te sientas y te confronta, y hacemos llamado al altar, acá hacemos llamado al altar siempre, para arrepentirnos, para buscar más de Dios, para entregar las cosas ocultas, y eso es muy importante. Si hay algo que la verdadera palabra de Dios va a hacer contigo, es que te va a confrontar. Nadie sabe nada de lo tuyo, pero hay uno que sí. Y usted viene a la iglesia y el Espíritu Santo te toca. Y así, ¿quién le contó al predicador? ¿Quién le contó al pastor? No le contó nada. Es que el que usa al pastor o al predicador sabe tu condición. Y lo que Dios quiere, que nosotros enderezcamos nuestro camino, porque la venida del Señor está cerca. Y para algunos va a ser una gran alegría, pero para otros va a ser una disolución. Recuerde que la Biblia dice que hay personas que dicen, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos cosas, y el Señor va a decir, nunca los conocí. Y Dios no hace excepción de personas. ¿Por qué nunca los conocí? Porque en realidad, en el fondo, no eran sinceros. Esto se maneja con sinceridad. Estamos aquí por amor. A veces veo llegar, y de hecho vamos a orar por Antonio y su esposa, la que siempre traen los alimentos, y porque ella está un poco todavía engripada, hace 2 semanas, ¿eh? Ayúdeme a orar por eso, queremos tenerlos aquí. ¿Cómo gente mayor se esfuerza por llegar? Y a todos nos cuesta llegar, porque el diablo pone infinidad de obstáculos para que usted no llegue, pero llegamos, porque somos más que vencedores en todas las cosas. Usted no puede ser el campeón de las excusas, sí, pero tuve problemas. Así que, maestros conforme a sus propias concupiscencias, ¿sabe? Y yo los detecto, los escucho, y dicen 10 cosas perfectas y de pronto tiran uno para que la gente la acepte. Pero es algo personal de él, no lo dice la Biblia. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque todos los medios sociales lo tenemos en el teléfono, en la computadora, en la tableta, aún en la televisión. Entonces tenemos que tener el oído bien claro para detectar lo que es bueno y malo. Y la Biblia dice que en el último tiempo a lo bueno le llamarán y a lo malo. Entonces, si usted no está percibido de eso, se puede comer algo que está en mal estado. La leche adulterada. Entonces, mire, dice, y apartarán, verso 4, de la verdad el oído, y se volverán ¿a qué? Cuentos. Usamos la iglesia como un lugar de psicología donde contamos anécdotas, cuentos y cosas, pero palabra de Dios poca. Y esto tiene que ser que prediques la palabra, dice.
Es Pablo diciéndole a Timoteo, mira Timoteo, no te desvíes de esto, predica la palabra. Levante la mano y diga, yo voy a predicar la palabra, no la leche adulterada. Pero tú sé sobrio, le dice Pablo a Timoteo, en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Mire, escuche esto, Timoteo, tu abuela y tu mamá te enseñaron la palabra de Dios, eres un ejemplo, dice que todas las iglesias hablaban bien de Timoteo. Mira lo que le dice Pablo, soporta las aflicciones. Nuestro espíritu, nuestra alma debe estar preparada para las aflicciones, para atravesarlas y vencerlas. No es que vamos a vivir sufriendo, que es una vida de gozo y de paz, pero pruebas vienen. Y cuando tú eres genuino y tú no cambias ni adulteras lo que Dios quiere que sea puro, te vas a encontrar con dificultades y de gente que no piensa igual que ti. Yo me acuerdo que hubo un momento en la iglesia que Fernando, que era un colaborador y siempre fue fiel, mucha gente no se quería juntar con él, porque las cosas que hablaban, él me las iba a contar a mí. Es decir, los fieles pasan por pruebas. ¿No saben que a José, por ser fiel, los hermanos lo quisieron matar? Es decir, se pasa pruebas por ser fiel. Pero tú tienes que mantenerte fiel. Leche, dígalo, no adulterar. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Eso dice el apóstol Pablo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venido. ¿Cuántos están ahí? Bendito sea el nombre del Señor. Vendrá el tiempo en que no sufrirán la sana doctrina. ¿Sabe que en el libro de San Lucas, capítulo 4, 18 en adelante, la palabra de Dios dice que Jesús dijo, tomando el libro, abrió el libro de Isaías y empezó a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas a los pobres y sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, libertar a los cautivos y a predicar el año agradable del Señor. Dice que cerró el libro, todos tenían los ojos puestos en él y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Y yo quiero decirle esto, que esto que dice la Biblia, que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, hoy se ha cumplido esta escritura. Entonces, debemos valorizar la iglesia, valorizar lo que se enseña, debemos valorizar a Jesús. Él es la palabra, Él es el verbo, y la importancia de que nosotros estemos interesados en no mirar la Biblia de acuerdo, porque yo estoy practicando un pecado, entonces voy a tratar de encontrar en la Biblia algo donde pueda aferrarme para justificar mi actitud. Pero el pecado no tiene ninguna justificación. Dice que el que practica el pecado es del diablo. Oiga, está fuerte eso. ¿Tú eres de Dios? Yo hago una pregunta. ¿Usted es de Dios? Levante la mano, a ver. Entonces no podemos practicar el pecado. Y usted necesita una palabra que le llegue a su corazón, de manera que si hubiera algo que a Dios no le agrada, usted antes que Él venga, la elimine. Eso lo elimine. Pero hay algunos que quieren que la palabra venga adulterada para justificar su actitud. Hay muchos pecados sexuales hoy en día, demasiada perversión con la sexualidad y también con muchísimas cosas más. Entonces de pronto viene una palabra que es directriz para nosotros, porque te ama Dios. Dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el propósito de Dios. Entonces, usted necesita una palabra que lo confronte. Y sé que esta palabra a lo mejor no es para todo, pero sí es bueno que usted sepa
y valore cuando se te dice la palabra como es. El pastor no es una persona que tú puedes manipular. Y él te va a, si es un pastor genuino, te va a decir las cosas directamente. Y no le va a andar con vuelta, eso está mal. Y ya. Entonces mire, en aquel tiempo Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Estaba escrita del año 700 antes de Cristo, el profeta Isaías. Y ahora él la dice en esa sinagoga. Y dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Yo le digo, esta palabra ha sido dicha por el apóstol Pablo a Timoteo, de que habrá leche adulterada en la palabra de Dios, no será pura. Y eso lo dice precisamente de hace casi 2000 años. ¿Qué es eso? ¿Me entiende? Hoy se ha cumplido esa escritura. Usted no puede ir donde una iglesia donde la entretenga. Usted no puede ir a una iglesia donde se divierta. Usted tiene que ser confrontado por la palabra de Dios. Y esto usted debe valorizarlo. Porque mientras más te haga purificar el Señor, es porque estás en lo correcto. Él quiere que tú seas puro. Y no piense que ya no puede dar más. Estamos en el camino de la perfección, aunque no hayamos llegado todavía, pero cada día nos podemos perfeccionar. Y si usted es sensible a la voz de Dios, se va a dar cuenta que el Espíritu Santo te guía, no te deja. Y hay veces te dice, mira, eso hay que corregirlo. Usted no puede ser uno aquí y otro en la oficina. Usted no puede ser una persona aquí en la iglesia y resulta que en el trabajo es otra persona. ¿Usted es de Dios o no es de Dios? ¿Cuántos son de Dios aquí? Un aplauso fuerte al Señor. Cuando Dios te está hablando es porque te ama y quiere enderezar tu camino. A veces ocurre que pasa el tiempo, 5 años, y nadie trajo ni un amigo, nadie trajo un compañero de trabajo, un vecino, nadie a la iglesia. Si uno dice, si usted tiene una doble vida, usted no va a querer traer a esa gente a la iglesia. Porque la gente te va a decir, yo creí que vos eras distinto, y resulta que estás en la iglesia, sos de ellos. Pero cuando uno está convertido genuinamente, lo que quiere es ganar a la persona para que sean salvos. Usted no es parte de la farándula del mundo para reírse y traer chistes, no. Usted es para hablar la palabra de Dios. ¿Me están escuchando hoy? Mire, la Biblia habla de algo que es muy importante y es oír pesadamente. Eso dice la Biblia, San Mateo capítulo 13, verso 10. San Mateo 13, 10. Vamos a comenzar allí. Y dice así. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas por parábola? Porque la parábola era un ejemplo de algo genuino. Pero no era lo genuino mismo, sino que se decía a través de un ejemplo. ¿Por qué le hablas por parábola? Y él respondiendo le dijo, preste atención, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Cuando usted agrada al Padre, Él te revela la palabra. Y esto es muy importante, porque usted puede leer todos los días y no tener revelación. Pero Dios te revela para tu vida personal, para tu familia, para tu casa, para lo que piensa. Él te revela para ti. Y dice, él respondiendo le dijo, porque a vosotros he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Y mucha gente piensa que hay que bajar el nivel de lo que se predica para que no sea tan fuerte, para que la gente del mundo se sienta bien con nosotros. Pero el Señor no estaba rogando que se convirtiera. Y más le hablaba por parábola. Y mire lo que dice. Porque a cualquiera que tiene, verso 12, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábola. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Escuche, lo encubría. El Señor encubría lo que hablaba. Cuando usted ama a Dios y se cuida de las cosas que yo le digo que tiene que cuidarse, y usted agrada al Padre, y usted es capaz de rechazar, la revelación empieza a venir con más fuerza. Y ahí se levantan ministerios y hay poder porque hay revelación. Aplauda al Señor, a ver.
Miren lo que dijo Jesús, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. El asunto no es oír, sino poder tener la revelación de lo que escucha. Y dice así, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué es que el Señor le hacía esto a esta gente? Si Él quiere que todos sean salvos. Mire, ahí viene la revelación. Porque el corazón de este pueblo, ¿qué? Se ha engrosado. No tiene cura. Cuando el corazón se llena de grasa del lado exterior, no hay manera de curarlo. En el tiempo actual, científicamente, en la parte física. Pero ¿qué tal cuando se engrosa el corazón espiritual? El alma, cuando se engrosa, ¿qué pasa? Y dice así, el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen, ¿qué? Viene a la iglesia, se sienta. Primero llegan tarde, nunca llegan temprano. Bueno, si hoy alguien llegó tarde y no se lo estoy diciendo a usted, pero es una costumbre ya. Le da lo mismo llegar a las 10 que empieza el servicio, que 10:15, 10:30, y hay otros que no. Dice, no, es la casa de Dios, no podemos llegar tarde. Y vienen 5 o 10 minutos, conversan con los hermanos, están un rato en armonía, ¿sí? Y oyen pesadamente, de mala gana. Vienen porque los padres le dicen que tienen que venir, vienen porque, vamos querido, acompañame esta vez, vamos juntos. Entonces vienen. Pero mientras está acá está pensando que Colombia va a jugar ahora con Uruguay. Y uno está trayendo la palabra. ¿Cuánto entienden lo que estoy hablando? No, eso tiene su tiempo, está bien, pero ya pasó. O va a jugar esta semana Colombia-Uruguay. Pero hay que concentrarse en Dios. No podés oír pesadamente. Cuando oyes pesadamente no vas a recibir nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios te cierra el entendimiento para que oyendo no comprendas. ¿Tú quieres que te hable con parábola o quieres que la revelación de Dios llegue a ti? Tú que estás criando hijos, mamá, y sabes la dificultad cuando llegan la adolescencia, ¿sí? ¿Cuántos enemigos hay que quieren separar del cariño que tú le brindaste desde que nacieron? Tú necesitas a Dios. Si tú supieras cuántas cosas están seduciendo a tu esposo y si tiene plata más, si tiene dinero más, pues la Biblia dice que al pobre nadie lo oye, lo dice la Biblia, sí. Y si se está poniendo viejo y es pobre, no hay tanta preocupación, pero si tiene dinero, tantas tentaciones para que caiga, para sacarlo de su hábitat natural, que es su hogar, su casa, su esposa, su familia. Wow. ¿Será para usted esta palabra? A lo mejor me estoy equivocando el mensaje, pero yo no quiero ir pesadamente. Yo sé que Dios tiene una palabra para mí. Y cuando uno viene a la iglesia debe venir con los oídos bien prestos para escuchar. Amén. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente. No ve la hora que termina el servicio. ¿Cuándo termina? Está más largo que nunca el pastor hoy. Pesadamente. ¿Sí? Y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Mire cuando escuchan pesadamente. Por eso que les hablaba por parábola. No me valorizan, no les voy a hablar directamente. Si usted anhela ministerio, debe oír, no pesadamente. Está bien presto cuando el pastor que Dios puso para guiarte esté ministrando la palabra. La pastora. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven. Ahora les habla a los discípulos. Porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oí y no lo oyeron. Ellos lo valorizaron, dejaron las redes, el barco y siguieron a Jesús. Los otros venían cuando había lo que llama la atención, las sanidades, los milagros. Pero después cuando hablaba la palabra, choca con mi manera de pensar. Lo que dijo Jesús choca con mi cultura. Y Él vino a revolucionar todo. Si Jesús no te revolucionó la vida, todavía no empezaste.
Él te transforma, te cambia. Él decide que tomes medidas firmes con respecto a las cosas que estamos enseñando. Oír pesadamente. Yo quiero terminar con esto. Se acerca un hombre muy importante entre los judíos. Y le dijo: Señor, ¿cómo he de heredar la vida eterna? ¿Cómo heredo? Uno hereda cuando lo recibe de otro. Esto es algo personal. Tú con Jesús. No es que tú vas a heredar porque tu mamá es convertida, cristiana, bien fiel. Tú con Dios. ¿Cómo estás? Porque no se recibe por herencia. ¿Me entienden? Los judíos recibían por herencia. Era judío el padre, judío el hijo, eran pueblo de Dios. Nosotros no, el que se convierte, el que recibe a Jesús como Salvador, la palabra de Dios dice que Dios te hace hijo de Él, te adopta como padre, pero es algo personal. Eso tenemos que transmitírselo a nuestros hijos, ¿sí? De chiquito, que es algo personal, porque muchas veces la bendición de un hogar materno, paterno, donde la bendición de Dios está, ellos van recibiendo todo y se creen que todo va a venir así. No sé si a usted le pasó alguna vez que tiene hijos jóvenes y usted dice de pronto, bueno, ¿qué va a pasar con ellos? Porque nosotros acá proveemos todo, pero el día que ellos tengan que proveer, porque tú no vas a estar para toda la vida, hay que preparar a los hijos para la vida. Hay que preparar a los hijos en Dios. Entonces cuando uno le enseña los principios de la palabra de Dios, de honrar a Dios, venir, congregarse, guardar su palabra, diezmar, ofrendar, usted sabe de que aunque usted no esté, Dios se va a encargar de ello. ¿Sí? Uno tiene que tener esa certeza y esa fe. El hombre le hizo esa pregunta: ¿cómo he de heredar la vida eterna? Le dijo: bueno, los mandamientos sabes, le dijo el Señor. No adulteres, no hagas esto, no hagas lo otro. Se puso contento, dijo: yo desde joven he guardado todas estas cosas. Dice que el Señor lo miró y lo amó. Dijo: pero una cosa te falta. Porque siempre la palabra, donde está Dios, te va a confrontar con lo que te falta. A ti te gustaría que te alabe por lo que ya lograste, pero el Señor va más profundo y te dice: te falta algo. Ahora, si usted quiere ir a una iglesia donde Dios no lo confronte, vaya a una iglesia donde todo es diversión, nada más. Pero esto es serio porque te va el alma, te va la vida eterna en esto. Y es importante que usted entienda esto. La venida de Cristo se acerca a pasos agigantados. Y el mundo no lo está esperando, el mundo no lo espera, pero tú como hijo de Dios debes esperarlo. Amén. ¿Y cómo lo esperamos? Santificándonos, buscando más de su presencia. Decir: Señor, yo quiero ser puro como tú eres puro. ¿Cuántos quieren ser como Jesús?